Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Ricardo Úbeda, soy profesor en la Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez. Hoy me gustaría compartir con ustedes algunas ideas, algunos pensamientos sobre la nueva agenda, pero antes de empezar me gustaría fijar tres puntos o considerar tres puntos. El primero es que se habla mucho de una nueva normalidad. Yo creo que no existe tal nueva normalidad. Yo creo que es la vieja normalidad que se aceleró debido a esta crisis. Y ahí debemos de elegir si queremos que esta vieja normalidad se imponga o si queremos diseñar una nueva normalidad. El segundo punto, y creo que es más importante quizás que el primero, es que lo que estamos asistiendo es, en mi opinión, un cambio de modelo. El modelo que estábamos ocupando desde la Segunda Guerra Mundial, el modelo económico, no el sistema capitalista yo creo que sobrevivirá y pervivirá, pero cambiará la forma de funcionar. Este modelo económico que veníamos arrastrando de la Segunda Guerra Mundial lo estamos manteniendo vivo a través de inyecciones de capital, a través de deuda, a través de anfetaminas y de esteroides, desde el 2007. Desde el 2007 que estamos viviendo, yo creo que una transición a un nuevo modelo económico. Este viejo modelo económico que se basaba en maximizar, en consumir más, en ganar más, en vender más, en consumir más, en endeudarse más, yo creo que va a dar paso a un modelo que se va a fijar más en optimizar. Y el tercer punto es que esto de los cisnes negros da la impresión de que ya no son excepciones. Parece ser que los cisnes se están volviendo casi todos negros, ¿no? Parece ser que lo raro va a ser encontrar un cisne blanco a este ritmo. Lo digo porque creo que van a venir más crisis como esta o parecidas o similares. Entonces, me gustaría compartirles algunas reflexiones, algunas ideas, ¿no? Cómo estos cambios rápidos se nos están imponiendo y cómo debiéramos de elegir la nueva agenda para que no sea la vieja agenda la que se nos anteponga, ¿no? Y claro, hacer predicciones es muy difícil, como dice Niels Bohr, especialmente si es sobre el futuro. Por lo tanto, acá hay cierto grado de futurología. Tómenlo como una opinión, por favor, tómenlo como una reflexión, un poco más, ¿no? Lo primero son qué tendencias estamos viviendo que se están acelerando y que marcarán, digamos, el nuevo escenario, ¿no? El primero es si vamos a elegir por el regionalismo, por los nacionalismos, por solucionar las cosas aisladamente o por el multilateralismo. No es necesario poner ejemplos de qué países han elegido en esta crisis ir por un lado o por otro, o qué presidentes, digamos, han decantado la balanza hacia un lado o hacia otro. El segundo tema es quién ganará, China o Estados Unidos. Esta guerra fría, ¿quién va a ser el que salga, digamos, como primera potencia mundial? Porque eso tendrá implicancias en lo político, en lo económico, en el comercio, en las monedas predominantes en el mundo, etcétera, etcétera. Yo pienso que es momento de empezar a aprender a hablar chino, ¿no? Otro tema que se está dando es los estados. ¿Dónde van a quedar después de esta crisis? Ahora mismo tenemos cierta confianza en los estados, manejan las crisis, están haciendo un manejo de la crisis sanitaria mejor, peor, pero les estamos dando cierto grado de confianza a los estados. Y cuando todo esto termine, los estados seguirán regulando, seguirán teniendo este peso, o las grandes corporaciones del neoliberalismo seguirán avanzando, reduciendo el tamaño de unos estados ya hiperendeudados, o empezaremos a apostar de nuevo para que el Estado reequilibre un poco las fuerzas y marque un poquito, digamos, el rayado de cancha. El tercer tema es cómo van a quedar nuestras libertades individuales vinculado con lo anterior, ¿no? Estamos viendo mecanismos de seguimiento muy sofisticados y estamos viendo cómo en ciertas democracias cedemos parte de la data, cedemos parte de nuestra intimidad, de nuestra privacidad, en pos de salvar una crisis sanitaria. Y cuando esto termine, ¿seguirán los seguimientos a través del celular, el reconocimiento facial o esto acabará cuando acabe la crisis económica? Yo creo que esto tiene mucha relación con el segundo y el tercer punto, ¿no? Sobre quién va a implementar su predominancia en el mundo y sobre cómo vamos a tratar al Estado. Hay otro aspecto que está saliendo bastante del profesor Michael Sandel, creo que es Sandel, es el apellido, se me olvidaba, que es si seguiremos viviendo en una sociedad de mercado, donde lo que no tiene precio no existe, o si viviremos en una economía de mercado donde la sociedad tendrá unos valores y donde los mercados tendrán otros valores. Uno puede conocer hoy en día el precio de Amazon, pero uno no puede saber el precio de la selva amazónica. Entonces, ¿iremos a decantarnos hacia más de lo mismo o empezaremos a tener sociedades que desvinculan, digamos, o separan precio y valor? Y finalmente, creo que como resumen, seguiremos apostando por el individualismo, tanto en lo personal, tanto en lo económico, tanto en las organizaciones, o en los países, o en las democracias, o empezaremos a apostar por la colaboración. Yo creo que estas grandes tendencias hoy en día se están tensionando
y el mundo se decantará hacia un lado o hacia otro. Seguramente falta alguna. Estas son las que, en mi opinión, van a marcar la agenda de una manera más marcada, ¿no? Y todo esto ya lo estamos viviendo en una aceleración de cambios, en una vieja normalidad que se está imponiendo muy rápida. Yo creo que, por un lado, lo tecnológico no es necesario que entremos en el detalle. Creo que se está imponiendo el e-commerce, el trabajo a distancia, la inteligencia artificial, el uso de la data. Se está acelerando a un ritmo vertiginoso. Estamos viendo cómo las cadenas de suministro van a empezar a ser más locales. Parece ser que estos riesgos de tener cadenas de suministro a nivel mundial va a ser reducido. Ya no confiamos tanto en toda esta logística mundial, en todo lo que nos podía proveer China como gran fábrica. Veremos cómo la robótica, la inteligencia artificial, la tecnología empieza a imponerse, empieza a acelerar muchos cambios y empieza a estar presente en todos los aspectos de nuestra vida. Veremos si esta vigilancia masiva y el poder de las grandes corporaciones tecnológicas que manejan el 5G y manejan todos estos softwares tan complejos de seguimiento, qué poder tienen, qué rol tienen frente a los estados o sobre los estados. Yo creo que partiremos o iniciaremos una época de desglobalización. La producción se volverá a concentrar. Una por los riesgos que implican este tipo de crisis, la otra porque China dejaba de ser ya hace tiempo un lugar donde los salarios eran tan ventajosos y se estaba moviendo al resto de Asia. Veremos cómo la data es el nuevo petróleo y cómo debemos de cuidarla, tratarla, estudiarla. Veremos cómo optimizar, ser flexibles y hacer lo necesario cuando es necesario será más importante que maximizar. Y creo que también entraremos lamentablemente en una precariedad o una mayor precarización del mercado de trabajo y también veremos cuántos trabajos se recuperan después de esta crisis, cuántos no se recuperan nunca más y creo que generará mayor desigualdad. Yo creo que lamentablemente vamos hacia un camino donde esta desigualdad será más marcada que anteriormente, ¿no? Claro, en un cambio o en una crisis sanitaria como esta, donde no es solo económica sino sanitaria, las personas hemos elegido salir o salvarnos de lo sanitario más que de lo económico. Yo creo que se va a producir una serie de cambios en valores, ¿no? Yo creo que las personas, los consumidores, los accionistas, los empleados tendrán nuevas expectativas y creo que empezaremos a plantearnos nuevos contratos sociales basados en una nueva jerarquía de valores. Valoraré más el empleador que más me paga o el que más me cuida. Valoraré más la empresa que más oportunidades de crecimiento me da o la que me salva ante una crisis. Los consumidores me verán igual por mis buenos productos o por mis buenas acciones durante la crisis. Yo creo que habrá un replanteamiento de valores. Parece ser que una crisis sanitaria nos lleva, digamos, a repensar ciertos aspectos que dábamos por hecho, ¿no? Uno de ellos es el miedo. Hoy en día estamos actuando en base al miedo y hay un tema de cómo recuperaremos la confianza en Estado, instituciones, empleadores, empresas y en general en la sociedad. ¿Qué le exigiremos de nuevo al Estado? Nuevos servicios, mayor salud. ¿Le daremos mayor peso a este aspecto que a los que les veníamos dando? Empezaremos a separar lo que es valor y precio, dejaremos de estar en esa sociedad de mercado para pasar a tener una economía de mercado y a separar todo aquello que es valor y precio. Y finalmente yo creo que todo esto se acabará imponiendo o lo acabaremos ejecutando y lo veremos en la siguiente crisis. La siguiente crisis es la medioambiental, es una crisis que tenemos ahí que viene acelerándose también y que requiere de colaboración, requiere de un replanteamiento de valores, requiere de repensar cómo hacemos y qué hacemos las cosas. Yo creo que la gran prueba de fuego sobre si aprendimos algo en esta crisis sanitaria va a ser precisamente la crisis medioambiental, ¿no? Entonces, los negocios ahí dentro, ¿qué pintan? ¿O qué debieran de estar pensando? ¿O qué cosas nos van a afectar? Negocios, empresas y organizaciones. Bueno, lo primero, yo creo que vamos a estar expuestos como organizaciones, como negocios, como universidades, como empresas a un mayor escrutinio, un escrutinio bastante más marcado, ¿no? Nos van a preguntar tú qué hiciste durante la crisis y qué hiciste después de la crisis. Y vamos a empezar a vivir en organizaciones donde de verdad el propósito, los valores y la cultura van a ser lo que den adaptabilidad y flexibilidad a nuevas crisis, a nuevos cisnes negros que lamentablemente creo que seguirán ocurriendo con mayor frecuencia, ¿no? Creo que las personas pasarán a ser el centro de las organizaciones y creo que los negocios empezarán a tener un rol más social, más humano, un poco menos pegado, digamos, a lo puramente económico. Aquí es donde la eficiencia
va a tener un rol preponderante y ya no contaremos con la gran fábrica barata que era China, sino que la eficiencia la tendremos que generar, tendremos que ser muy acuciosos con ello. Tendremos que generar una nueva habilidad, que es la resiliencia ante nuevos riesgos, ante nuevas crisis. Yo creo que tendremos que reequilibrar este riesgo de trabajar con poquita caja, con mucha deuda, con cadenas de suministro muy complejas, a asegurar que lo que estamos haciendo seamos capaces de aguantar golpes como este. Repensaremos modelos de negocio, virtualizaremos prácticamente todo lo que hay, con todo aquello que hablábamos o decíamos sobre la data. Y creo sinceramente que de nuevo, las personas del medio ambiente, los diferentes stakeholders, empezarán a formar parte de este nuevo rayado de cancha, de esta nueva agenda. Yo creo que el tiempo de la maximización de la utilidad y punto final para las empresas, pienso que en el nuevo modelo va a cambiar o que debería de cambiar. Entonces, resumiendo esta nueva agenda, yo creo que los tres grandes puntos serían cómo pongo a las personas como el centro de la organización, ya no tanto por un criterio ético, sino porque voy a necesitar una flexibilidad y una adaptabilidad que los liderazgos tradicionales y los esquemas jerárquicos no me dan ni me van a dar. Son esquemas que van a dejar de existir. ¿Cómo hago para considerar los diferentes stakeholders y para poder generar mayor valor y riqueza para todos, incluyendo medio ambiente y sociedad? ¿Y cómo hago para reconstruir la confianza en los negocios? Yo creo que estos tres aspectos van a marcar la agenda en un futuro y son aspectos que tenemos que empezar a replantear para intentar hacer que la nueva agenda realmente sea nueva porque la creamos, no porque es la anterior que nos pasó por encima, se aceleró y nos generó cambios que a lo mejor no deseamos. Muchas gracias por su tiempo, ha sido un gusto poder compartir este rato con ustedes. Un saludo.